Les saludo, queridos amigos. Otra vez juntos. Es algo para mí muy esperado que llegue este momento para compartir juntos el estudio que hemos estado haciendo pedacito a pedacito, punto sobre punto, de una historia fascinante como es la de este sueño admirable que tuvo el rey Nabucodonosor de la antigua Babilonia y que el joven profeta Daniel pudo interpretar y escribirlo en su libro que usted puede encontrar en la Biblia. Vemos allí la prosecución de esos 4 grandes imperios que se fueron sucediendo uno tras el otro. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, así como la cabeza de oro, los brazos y pechos de plata, el vientre y los muslos de bronce y las piernas de hierro. Son los 4 reinos que habrían de irse venciendo uno al otro y fueron sustituyéndose de esa manera. De hecho, es bueno considerar que también la parte final tiene que ver con no un reino que vence a Roma. Importante. A diferencia de Roma, todos los demás fueron vencidos por sus sucesores. Por ejemplo, Babilonia fue vencida por los medios y persas en el año 539 a.C. Luego, el imperio greco-macedónico vence a los persas en el año 331. Más tarde, en el año 168, siempre antes de Cristo, son entonces los romanos los que vencen a los griegos. Pero ahora al fin, en el año 476 ya de la era cristiana, como ya decíamos anteriormente, Rómulo Augustulo cae bajo Odoacro de los Érulos en ese año, pero cae bajo no un dominio de los Érulos, sino en un conjunto de dominios, vamos a decir reinos, o mejor dicho, tribus bárbaras, como le llamaban los romanos. Así que ellos fueron los que dividieron a Roma. Por eso es que dice el texto, y lo que viste de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, ese era uno débil y otro fuerte. Yo quisiera mencionar algo muy curioso e interesante. En la Biblia, o las Biblias más modernas, habla allí de barro cocido de alfarero. Mientras que en otras Biblias, como Reina Valera, del año 1909, también en otras Biblias más antiguas, en la lengua castellana, presenta allí tiesto de barro. Y yo creo que la traducción es mejor, porque la traducción aramea, la palabra tin, quiere decir pedazos de barro, así como si usted tomara, por ejemplo, un martillo y golpeara tejas y ladrillos y los convierte en un montón de objetos de barro fracturados con pedazos de hierro. Usted mezcla allí tornillos y tuercas y materiales de hierro mezclados juntos con esos pedazos de teja y ladrillo. En ese montón que tomó la forma de pies, porque en la forma del sueño parecían pies, sobre ellos descansa la estructura de la historia humana. Yo creo que esto es muy revelador, que el gobierno, la fuerza, la opulencia de los seres humanos descansa en un montón de escombros. Amigos, la Biblia nos dice que solamente queda una parte por cumplirse, que la estudiaremos en el vídeo próximo. Esa piedra que misteriosamente es cortada de un monte y viene surcando el espacio, ¡pah!, golpea aquella estatua que está casi inestable sobre aquel montón de escombros de la división humana, que es así como debe nombrarse, y se desploma vertiginosamente para dar lugar al 5º imperio universal. Bueno, ahí viene la pregunta de nuestro tema: ¿podrá Europa unirse nuevamente? ¿Será que el 5º imperio tiene que venir? Porque la Biblia dice que el 5º imperio está reservado al final para Jesucristo, cuando Él establezca su reino a su segunda venida en gloria y majestad sobre este mundo. Bueno, quizás hay que analizar un poquito esto. Antes que nada, quiero hablarles de algo muy importante. Me estoy refiriendo al libro de Daniel.
ese libro de Daniel ha sido puesto en tela de juicio y en entredicho por mucho tiempo. Saben ustedes que los críticos de la Biblia han asegurado que Daniel fue escrito habilidosamente después de que los eventos ocurrieron. ¿Me hago claro? Claro, que el libro de Daniel no es una profecía de cosas que iban a ocurrir, sino que después que las cosas ocurrieron, fue que se escribió el libro de Daniel ya por acá, como a principios ya de la era cristiana. Alguno por ahí que dijo en el libro de Daniel, cuando Daniel ni ya existía, pero le puso el nombre de Daniel. Mis queridos, ¿saben ustedes que la cosa no es así? Nos dice la historia que esto se creyó por muchos años, hasta el siglo XX, el siglo que acabó de pasar. En el año 1947 ocurrió algo que muchos dirían, qué casualidad. Sucede que había un muchacho, un niño beduino, estos que tanto abundan, un pastorcillo de cabras, que se encontraba en las inmediaciones de un lugar llamado Qumran, muy cerca del Mar Muerto, no muy lejos del sur este de Jerusalén. ¿Qué le pasó al muchacho? Bueno, cosas interesantes. Sucede que el muchacho pierde una de sus cabras y él entonces toma una piedra y ve allí una caverna que vamos a ilustrarte en pantalla para que te des cuenta de esa caverna, y él a uno de los huecos de esa cueva tiró la piedra a ver si la cabra salía. Él estaba solo allí, no había nadie más, nada más que él y sus cabras. Cuando de momento sintió un ruido extraño, como un ruido de alguien, bum, 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 que está rodando, y el niño supersticioso, como su familia y demás, salió corriendo porque él pensó que con la pedrada había despertado al demonio que vivía dentro de esa cueva. Luego más tarde, como dice el dicho, que la curiosidad mata al gato. El niño regresó, y no solamente regresó, sino que cautelosamente, venciendo el temor, entró, subió y llegó hasta el hueco de la cueva y entró. Y para su asombro lo que descubrió no fue ningún demonio, sino que había una serie de estanterías, de tinajas de barro, viejas, guardadas, empolvadas. Y al tirar la piedra golpeó alguna de ellas y se cayó todo el andamiaje aquello, y quedaron al descubierto las cosas que estaban dentro de esas cántaras o de esas tinajas. Bueno, resultó ser unos rollos con una escritura extraña en pergaminos muy antiguos. Y el niño tomó un pedazo de aquellos pergaminos y se le ocurrió llevarlo a la ciudad de Jerusalén, y buscó allí algunas personas, uno de ellos anticuarios, de estos científicos que les gusta estudiar escritos antiguos, asuntos arqueológicos. El muchacho se sintió muy remunerado cuando aquel hombre le dio algunas monedas y le dijo, tráeme todo lo que encuentres, porque el hombre, cuando vio aquello, se dio cuenta que estaba ante un documento importante. Y el niño con sus amiguitos, ¿sabe lo que hicieron? Partieron todo el material aquel como si fueran piezas de un rompecabezas, porque ellos pensaron que mientras más piezas llevaban, más dinero iban a tener. Así son los muchachos. Pero aquel anticuario, junto con otros científicos y arqueólogos, eran hombres de mucha constancia. Y empezaron ellos a armar aquel rompecabezas y descubrieron que no era otra cosa que una serie de libros del Antiguo Testamento que habían sido transcritos por escribanos de los esenios que habitaban esa región. Y ellos habían guardado para la posteridad, sellados esos documentos para que vencieran el paso del tiempo. ¿Y sabes qué cosa? Que lo que estaban allí eran varios libros de profetas antiguos, entre ellos el libro de Daniel. Claro, un manuscrito recopiado del libro de Daniel, pero fiel. Los judíos han sido siempre muy cuidadosos de no añadir o quitar nada de lo que se haya revelado y se haya escrito. Cuando fueron a probar estos documentos con el
la prueba del carbono 14, descubrieron que esos manuscritos databan desde el año 250 antes de Cristo hasta el año 66 de la era cristiana. En ese tiempo fue que se escribió, pero la mayor parte del tiempo antes de que terminara el proceso histórico entre ellos estaba bajo el gobierno el Imperio Romano, y la historia comprueba que todo lo que Daniel había dicho era cierto, verdaderamente. Así que la alta crítica aquella contra la Biblia tuvo que ponerse el dedo en la boca y callar para demostrar que Daniel sí ha sido un libro histórico y comprobado arqueológicamente y científicamente como tal. Ahora llegamos aquí a los pies divididos. Efectivamente, así como se dividió Roma, los dedos de los pies estaban bien marcando, digo mejor, los diferentes reinos como los suevos, burgundios, anglosajones, érulos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos fueron los que dividieron a Roma. Roma pasó a la historia como imperio global, aunque todavía su parte de hierro sigue allí ahora bajo un nuevo sistema, la Roma religiosa, la Roma espiritual. O de eso hay mucho que hablar y que la Biblia no calla. La Biblia lo dice. Si te interesa, entraremos en ese detalle. Pero ahora un punto importante. ¿Ha habido interés de volver a unir a Roma? ¿Que se levante un quinto imperio universal? Por supuesto que sí. Bueno, es que en ello tenemos que ir a la historia. Dice el texto de Daniel que se tratarán de unir por medio de tratados humanos, pero no se podrán pegar el uno con el otro, como el hierro y el fango no se mezclan. Tratados humanos, por medio de acuerdos humanos, y uno de esos acuerdos fue los lazos matrimoniales. En Europa era muy común que se casara el hijo del rey tal con la princesa del rey del más cual lugar, y al unirse iban ellos creando unidades, porque el objetivo era dominar Europa. Bueno, llegó el momento que la reina de Inglaterra llegó a ser abuela de una cantidad de reyes y príncipes en Europa. Estaba casi todo unido, pero Dios permite que todo parezca que llega, pero no llega. Bueno, ¿qué tú puedes decirme, por ejemplo, de el interés de Carlomagno, por ejemplo? Carlomagno creyó que iba a crear el santo imperio, el sacro imperio romano, pero quedó todo fallido. Bueno, lo mismo ocurrió con otro Carlos llamado V. Carlos V, con varios otros nombres o varios otros números, pero el mismo hombre que domina prácticamente, allá estoy hablando allí de los años 1500, Carlos, el gran hombre que había llegado, Carlos V, a dominar el mundo entero, lo tenía, pero todo se desvaneció completamente. Hay otros intentos más que podemos mencionarles a ustedes. ¿Qué podemos decir de los Luises de Francia? Llegaron en sus conquistas a tenerlo todo. ¿Qué podemos decir después de la Revolución Francesa con el gran Napoleón Bonaparte, que ya cuando él quería tener al mundo tomado en la campaña de Rusia, después de haber ido este hombre con 300.000 soldados a dominar a Rusia, el invierno crudo y el ataque de los cosacos lo hizo retirarse y llegar acá con 18.000 hombres enfermos, hambrientos y mal armados. Esto lo llevó a su primer destierro. Se acabó más tarde Napoleón con todo su poder, cuando creía que el quinto imperio universal él lo iba a tener en la mano. Nosotros podemos mencionar muchos más. Tendríamos que, estoy saltando, ¿por qué no mencionar a Guillermo II, el Kaiser de Alemania? Esto viene con la Primera Guerra Mundial, se creía que lo tenía todo. Vamos a grandes zancadas, vamos a hablar de Adolfo Hitler. Segunda Guerra Mundial, el hombre tenía el mundo tomado, con la misma Rusia, al fin tiene el mismo revés que Napoleón. Y saben ustedes la historia al fin de este hombre que muere allá, que ni su cuerpo lo han encontrado. Dicen, se acabó el nazismo, por lo menos en el dominio que tenían, las historias tremendas de campos de concentración.
Pero mis queridos, el quinto imperio universal no ha podido. Ahora viene el intento de unir a Europa. Ahí la OTAN, los movimientos del Tratado de la Unión Europea, estamos encontrándonos nosotros con que yo diría, inclusive una moneda que unifica Europa. ¿Será que Europa se va a unir por completo? Mis queridos, ya el tiempo se nos acaba. Pero yo quiero decirte algo importante. Por mucho que los hombres luchen, ya sea de Oriente, de Occidente, de aquí, de allá, si es el capitalismo, el comunismo o lo que sea, ninguno podrá crear un quinto imperio universal, porque el quinto imperio universal está reservado solamente para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, el quinto imperio sí va a venir, solamente que nos hace falta esperar con un poco de paciencia. Claro está, por eso nos despedimos. Bendiciones de Dios para todos ustedes. No dejen de suscribirse. Punto sobre punto.